Siempre he amado la sensación de soledad que ofrece la naturaleza. Esa desconexión total del ruido y el caos de la ciudad. Fue ese deseo de aislamiento lo que me llevó a escoger un destino tan remoto como el pequeño pueblo de Santa Cazalla. El sol se estaba ocultando tras las montañas, pero al entrar en el pueblo, algo me pareció extraño. Al principio, pensé que la presencia de soldados en las calles era un ejercicio militar, algo rutinario para la zona. Un grupo de hombres y mujeres vestidos con uniformes oscuros y equipados con armas patrullaban el pueblo. Pasé junto a ellos, notando sus miradas duras y alerta. Sin embargo, cuando intenté salir del pueblo para seguir explorando los alrededores, un muro de uniformes armados bloqueó mi camino. Lo siento, señor. No se permite salir ni entrar del pueblo. Estamos en cuarentena, dijo uno de los soldados. No había rastros de empatía en su expresión, solo una fría profesionalidad. ¿Cuarentena? ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, intentando mantener la calma, pero la ansiedad comenzaba a hacer mella en mi voz. Sin embargo, no obtuve respuesta. El soldado, firme y sin inmutarse, no parecía dispuesto a ofrecer más explicaciones. Me di cuenta de que insistir no me llevaría a ninguna parte. De mala gana, di media vuelta y me dirigí de regreso a la posada donde me estaba alojando, el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. El camino de regreso me pareció más largo. Las puertas y ventanas estaban cerradas, y no se veía a ningún aldeano fuera de sus casas. Cuando llegué a la posada, la dueña, una mujer mayor de aspecto demacrado y ojos hundidos, evitó mirarme a los ojos. Había algo en ella, una tensión que no había notado antes. No salga después del anochecer, fue todo lo que me dijo antes de encerrarse en su cuarto, cerrando la puerta con un chasquido que sonó en el silencio del lugar. No entendí por qué parecía tan asustada, pero el tono de su voz, cargado de una advertencia que no necesitaba más explicación, me dejó inquieto. Las calles, normalmente vibrantes con la vida sencilla del pueblo, estaban desiertas a medida que caía la noche. Solo el viento silbaba entre las casas, llevando consigo un aire gélido que parecía no pertenecer a esa época del año. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me acerqué a la ventana y miré afuera. No había luces encendidas, ni movimiento alguno. El pueblo estaba envuelto en un silencio total. Intenté razonar. Tal vez todo esto era un malentendido, tal vez la cuarentena era por alguna enfermedad, y los militares solo estaban tomando precauciones. Sin embargo, esta lógica no pudo calmar la creciente sensación de que algo estaba mal. Había algo en el aire, que presagiaba que el peligro no era algo tan simple como un virus o una amenaza externa. Decidí acostarme, intentando calmar mi mente y convenciéndome de que el descanso era lo que necesitaba. Pero los pensamientos seguían girando, como un enjambre de insectos que no me dejaban en paz. Cerré los ojos, respirando profundamente, intentando ahogar la inquietud. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Un sonido me arrancó del sueño poco después de medianoche. Abrí los ojos de golpe, el corazón latiendo con fuerza. El ruido era extraño, distante pero claramente perceptible en el silencio de la noche. Era un aullido, profundo y gutural, un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Se me erizó la piel al sentir una especie de vibración en el aire, penetrando en lo más profundo de mi ser. El aullido fue seguido por un grito sofocado, un sonido breve, desesperado, que se desvaneció tan rápido como había comenzado. Mi corazón se aceleró aún más, y sin pensarlo, corrí hacia la ventana, apartando las cortinas con manos temblorosas. Miré al exterior, mis ojos mirando en la oscuridad, tratando de encontrar una explicación para lo que había escuchado. Las sombras se alargaban entre los árboles, moviéndose de forma errática, como si algo se deslizara entre ellas. Podía ver las siluetas distorsionadas, figuras negras y amorfas que se desplazaban rápidamente, demasiado rápidas para ser animales comunes. Intenté mirar mejor, tratando de ver detalles, pero la oscuridad era demasiado densa, y las sombras parecían mezclarse y desaparecer en el paisaje. Mis pensamientos giraban, tratando de entender qué clase de criatura podría emitir esos sonidos tan inhumanos, tan llenos de maldad. El miedo se instaló en mi pecho. Cerré las cortinas de golpe,
sintiendo el impulso irracional de protegerme de lo que pudiera estar allí afuera. El silencio volvió, pero ya no era tranquilizador. Me recosté en la cama, mi mente era incapaz de hallar respuestas. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? ¿Qué era esa criatura que se movía en la oscuridad? Los rostros de los aldeanos se veían ahora llenos de miedo. Cada amanecer, menos personas salían a las calles, y los rumores comenzaban a circular, susurrados en esquinas y detrás de puertas cerradas. El patrón era claro: alguien o algo estaba llevándose a los habitantes durante la noche, y al amanecer solo quedaban rastros de líquido rojo y señales de lucha. Nadie hablaba abiertamente, pero la tensión era evidente, casi asfixiante. Estaba claro que nadie iba a contarme lo que estaba pasando, así que me dispuse a encontrar respuestas por mí mismo. Necesitaba adentrarme en el bosque, en la misma oscuridad de donde provenía el peligro. La decisión no fue fácil, pero la alternativa a esperar en la ignorancia, con la posibilidad de ser la próxima víctima, era mucho peor. Un día, con una mezcla de ansiedad y determinación, tomé mi mochila y me adentré en el bosque justo después del atardecer. Las sombras se alargaban, y el cielo comenzaba a teñirse de un gris opaco. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que me dirigía hacia una trampa invisible, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas pesaban más. Si había algo acechando, quería verlo con mis propios ojos. El bosque me recibió con silencio. No había cantos de pájaros ni el susurro de animales pequeños moviéndose entre la maleza. Solo el crujido de las ramas bajo mis pies, un sonido que parecía sonar en el vacío, amplificado por la opresiva quietud que me rodeaba. Caminé con cautela, sudando copiosamente a medida que avanzaba por el terreno irregular. Los árboles, altos y antiguos, se cerraban sobre mí como una cúpula de sombras, y el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de hojas húmedas que emitían un leve aroma a descomposición. Todo estaba en calma, pero era como la pausa antes de una tormenta, ese momento en que el aire se carga de electricidad y sabes que algo estremecedor está por suceder. Fue entonces cuando lo vi, un búnker camuflado entre las raíces de los árboles, apenas visible bajo la densa vegetación. Al principio, casi paso de largo sin notarlo. Pero una línea de metal oxidado y las formas geométricas que contrastaban con la naturaleza del bosque captaron mi atención. Mi corazón se aceleró. La entrada estaba entreabierta, una rendija oscura que parecía invitarme a entrar. Un hedor a metal oxidado y humedad se escapaba de aquel lugar, un olor que me recordó a la descomposición. Me detuve por un momento, contemplando la opción de dar la vuelta y regresar al pueblo, pero algo me empujó hacia adelante. Con una linterna en la mano, me adentré en aquel oscuro lugar. La luz temblorosa apenas lograba iluminar unos pocos metros frente a mí, pero fue suficiente para ver las paredes del búnker, cubiertas de moho y con manchas de humedad que dibujaban formas extrañas e inquietantes. El aire dentro era espeso, cargado de un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Mis pasos sonaban en el silencio. Mientras avanzaba, me encontré con lo que parecían ser oficinas abandonadas, con muebles viejos y corroídos por el tiempo. En el suelo, papeles amarillentos se amontonaban, muchos de ellos ilegibles debido al paso del tiempo y la humedad. Pero fue un archivo, aún en buen estado, lo que captó mi atención. Estaba sobre una mesa medio destruida, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito, esperando ser encontrado. Con manos temblorosas, abrí el archivo. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Era un registro detallado de experimentos militares, pruebas que mezclaban ADN humano con algo más. Las descripciones eran vagas, llenas de jerga técnica que apenas entendía, pero ciertas palabras se repetían, destacándose en medio de la confusión: arma biológica, híbrido, soldado perfecto. Sentí como mi estómago se revolvía al leer que el experimento se había salido de control, y que la criatura, diseñada para ser una máquina letal, había escapado al bosque. Entonces todo cobró sentido: la cuarentena, la presencia militar, las desapariciones nocturnas. La criatura no solo era real, sino que había sido creada por el hombre, una abominación nacida del orgullo y la ambición desmedida. Y ahora, estaba suelta, cazando en la oscuridad, acechando a los habitantes del pueblo como un depredador en su territorio. El miedo, que siempre había mantenido a raya,
comenzó a crecer dentro de mí. La comprensión de la magnitud del peligro era abrumadora. El sonido de un aullido, similar al que había escuchado la noche anterior, me hizo quedarme helado. Era un sonido bajo, gutural, que sonó en las profundidades del búnker. Apagué la linterna de inmediato y me quedé en silencio, mis oídos aguzados para captar cualquier otro indicio de movimiento. El crujir de hojas que se acercaba era inconfundible, un sonido que no podía atribuir a ninguna criatura normal. Estaba allí, fuera del búnker, acechándome. En ese momento, entendí que no había tiempo para advertir a los soldados. La cosa estaba allí, acechándome, y solo había una opción: correr. Respiré profundamente y salí del búnker en un sprint desesperado. No miré atrás. No podía permitírmelo. Los sonidos de la criatura, sus pisadas rápidas y decididas, me seguían de cerca, cada vez más cerca. Corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida. Cada músculo de mi cuerpo se movía al unísono, impulsado por un pánico primigenio que dominaba todos mis pensamientos. No había espacio para la fatiga ni para el dolor, solo la necesidad imperiosa de escapar. Las ramas me arañaban la piel mientras me adentraba más y más en la espesura, intentando despistarla. El suelo estaba traicioneramente resbaladizo, cubierto de hojas húmedas y raíces expuestas que parecían querer detener mi avance. Pero su velocidad era asombrosa, inhumana, y por cada giro o vuelta que tomaba, la escuchaba cada vez más cerca. Era como si la criatura estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi desesperación. El pánico se apoderó de mí cuando tropecé con una piedra, cayendo de bruces al suelo. Sentí el impacto del golpe recorrer mi cuerpo, el aire escapando de mis pulmones en un jadeo doloroso. Durante un instante que pareció eterno, permanecí inmóvil, luchando por recuperar el aliento, con la mente invadida por el pánico de saber que la criatura estaba a punto de alcanzarme. Giré la cabeza, y allí estaba, emergiendo de las sombras. La luna iluminaba apenas lo suficiente para ver su figura, un ser alto, esbelto, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Su piel parecía estirada sobre huesos afilados, y sus ojos, dos puntos de un brillo antinatural, reflejaban un destello pálido de la luz lunar. Pero lo que más me asustó fue su boca, llena de dientes, dispuestos en hileras que parecían no tener fin, una visión de pesadilla diseñada para desgarrar carne y huesos sin misericordia. Me levanté de un salto, a pesar del dolor agudo que irradiaba desde mi pierna. Mi vista se nubló por el esfuerzo, las lágrimas de miedo y el sudor corriendo por mi rostro, pero seguí corriendo, impulsado solo por el instinto de supervivencia. Podía sentir su aliento en mi nuca, un calor fétido que prometía un final escalofriante si caía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de carrera frenética, las luces del pueblo aparecieron entre los árboles. El alivio fue inmediato, pero fugaz, porque la criatura no estaba dispuesta a dejarme escapar tan fácilmente. Mis gritos, desesperados y llenos de pánico, alertaron a los soldados que patrullaban el perímetro del pueblo. Los vi levantar sus armas, sus rostros tensos al identificar la amenaza que emergía detrás de mí. Sin dudarlo, comenzaron a disparar. Los disparos sonaron en la noche, mezclándose con los rugidos de la criatura, creando un caos de sonido que reverberaba en el bosque. Mi cuerpo, agotado, finalmente cedió cuando llegué al pueblo. A través de mi visión borrosa, vi cómo las balas impactaban en el cuerpo de la criatura una y otra vez. La criatura, en su desesperación, se lanzó contra los militares con una ferocidad indescriptible, sus garras cortando el aire, buscando llevarse a alguno de ellos consigo. Pero el fuego constante de las armas automáticas fue demasiado. La carne del monstruo se rasgaba y estallaba en una lluvia de fluidos oscuros que olían a podredumbre. Finalmente la criatura cayó. Con el último resquicio de energía que me quedaba, levanté la cabeza y observé cómo los soldados se acercaban al cuerpo inerte de la criatura, asegurándose de que no se levantaría de nuevo. Al día siguiente, el pueblo estaba irreconocible, marcado por el pánico de la noche anterior. Las pocas personas que se atrevían a salir de sus casas lo hacían en silencio, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de una tristeza infinita. Los militares no perdieron el tiempo, y se llevaron los cuerpos, tanto de las víctimas como de la criatura. Era como si quisieran borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido.
Nadie dijo una palabra mientras yo, herido y agotado, era escoltado fuera del pueblo. Antes de irme, me obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad. No podía hablar de lo que había sucedido, de lo que había visto. Cada noche, mientras intento dormir, puedo sentir la presencia de la criatura, su mirada hambrienta, su aliento en mi cuello, como si todavía estuviera allí, acechando en la oscuridad de mis recuerdos. A veces, incluso me despierto con el grito atrapado en mi garganta, convencido de que la criatura está de vuelta, lista para acabar lo que comenzó. Puede que hayan destruido al monstruo, pero el conocimiento de lo que somos capaces de crear, es una sombra que nunca desaparecerá. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.